Fueron detenidos en España Rebeca y Francisco García, dos hermanos venezolanos buscados por las autoridades de su país por acosar sexualmente a una multitud de víctimas y al hombre por estar relacionado con pornografía infantil. El Ministerio Público del régimen de Venezuela solicitó su captura internacional. Ahí intervino Interpol, luego de que se volvieran más fuertes en las redes sociales una serie de denuncias de varias personas afectadas, sobre todo por la mujer. De acuerdo con varias de las víctimas, durante años Rebeca García las acosó y postearon incluso videos y fotos como evidencia, Hugo. Así es, el caso se volvió tan sonado que compararon la situación con la popular serie de Netflix, Bebé Reno, que relata sobre un caso similar de acoso. Fueron detenidos en Madrid por distribuir pornografía infantil y acosar a las víctimas. Sí, pues además, según las autoridades, en algunos casos llegaron a acceder sin el consentimiento de las víctimas a sus domicilios, lugares de trabajo y las amenazaron de muerte. Este es un caso increíble que vamos a relatar, a hablar aquí en la mañana de NTN24 y por eso queremos saludar a esta hora a Ani de Trindade, una comunicadora social venezolana quien denuncia ser una de las víctimas de Rebeca García. Ani, bienvenida al programa La Mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, iniciemos un poco, Ani, con contar cómo arranca esta historia de terror para usted. Bueno, realmente la historia de terror para las víctimas, las primeras víctimas fue en el año 2017 y las otras víctimas también eran de mi círculo de amigas, lo cual hace que Rebeca García sea un nombre que resonó en mi cabeza desde antes de que empezara mi acoso. Cuando es el 2020, es decir, hace 4 años, yo recibo una llamada de teléfono. Yo además de comunicadora social también me dedico a maquillar, yo soy maquilladora también. Y cuando recibo una llamada de teléfono de una persona que se hace pasar por una posible cliente, yo noto una voz un poco perturbada. Y más que estar interesada en una cita de maquillaje, está interesada era en dónde vivía. Al darme cuenta que realmente su insistencia era bastante impulsiva, decido preguntarle su nombre, lo cual me costó mucho que me lo dijera, y cuando me dijo Rebeca García, ahí es donde yo pongo inicio de esto. De a partir de ahí ella empieza a llamarme de diferentes números de teléfono, a mandarme mensajes de texto, después redes sociales, por todas las redes sociales, correos electrónicos, y bueno, esto fue persistente hasta este año. Ani, pues me suma lo que decía mi compañero Hugo de que esto pues ha sido una pesadilla porque vemos varios testimonios que se suman al suyo. Pero lo preocupante aquí es que a pesar de las reiteradas denuncias durante años, durante mucho tiempo, las autoridades no decían nada, que no tenían ni cómo tipificar el acoso por parte de una mujer. Es decir, aquí se evidencia unas falencias institucionales para proteger a las víctimas de esta señora. Bueno, sí, realmente cada una de nosotras buscó como el medio de ser escuchada por autoridades. Realmente, por mi parte, yo asistí a la policía de mi municipio, porque incluso en mi municipio fue donde ella me dejó a mí un graffiti escrito en la pared, cerca de mi casa, de la zona de mi casa. Y ellos, al yo decirles esto, la respuesta fue: hasta que ella no te haga nada físicamente, no podemos hacer nada, porque no hay pruebas suficientes. Y yo llevé las fotos, llevé los correos, llevé el libro que ella escribió a nosotras, y realmente fue más que decirnos que no nos podían hacer nada, fue como un tono de burla de lo que estaba pasando, hasta que, bueno, decidí el 5 de mayo hacer un hilo en la red social Twitter o X, en donde se viralizó y, bueno, se tomó cartas en el asunto, podemos decirlo, por ahora. Sí. Ani, ¿usted en algún momento, en medio de estas oleadas de persecución, de búsqueda que todo el tiempo tenía esta persona con usted, intentó usted defenderse en algún momento? ¿O esa situación la dejó en shock?
Por mi parte, las fotos y los videos que están rodando por ahí son de Claudia o Coco, que fue la primera víctima, de la cual incluso se titula el libro para Coco Aguirre. Sí. A mí ella no logró como verme personalmente. Ella se acercó, fue a mi ex lugar de trabajo, porque era el lugar que yo tenía actualizado en LinkedIn, porque no actualizo mi LinkedIn desde el 2022. También por esto, porque sabía que ella me podía conseguir por ahí. Pero realmente, hablando por mí, y tal vez pueda también hablar por las otras, uno fue normalizando este tipo de conducta porque intentaron hacerlo por los medios tradicionales, hablar con la familia, ir a la autoridad pertinente, y al ver que las respuestas no eran positivas, uno lo va dejando hasta que cada vez las cosas van siendo más graves. Estamos justo viendo parte de esas imágenes que se volvieron muy virales con eso que narraba Sani, de lo que le pasó a esta persona también, donde se ve a esta mujer acosándola en su casa, se le sube al carro. Es decir, las imágenes son bastante impactantes, pero afortunadamente Sí. no viviste eso como tal, pero igual fuiste acosada, recibías mensajes, incluso ese libro donde decía ella que les quería dar cuchilladas. Es decir, incluso hay trinos. Afortunadamente Amazon logró bajar de la plataforma el libro donde hablaba de unas cosas terribles. Pero Ani, háblanos a nivel interno, que es una pregunta que no deberíamos hacer los periodistas, pero en este caso la voy a hacer porque el caso fue tan sonado. Es decir, ¿qué siente uno al tener a una persona acosándolo de esta manera, sin ningún motivo, sin ninguna razón? Así hubiera motivo, pero ¿qué se siente? ¿Cuál es esa sensación, ese pensamiento, además verse prácticamente abandonado de que las autoridades no actúan? Como es una mezcla de sentimientos. El primero es como desesperanzado por parte del tema de las autoridades. También como yo por mi parte nunca sentí culpa, aunque mis redes sociales siempre estuvieron abiertas, nunca sentí culpa, pero sí era algo que había como un miedo escondido, porque yo no me sentía libre de postear, no sé, si estaba como en un café, postear en donde estaba en tiempo real, sentir que en cada evento público que había no me daba miedo las multitudes, y siempre estaba viendo para los lados, porque yo no me quería conseguir a esta persona, porque además yo soy bajita y ella es alta. Entonces siempre estaba como que tratando de estar rodeado de amigos para que no me pasara nada. Y como les comento, estas actitudes se van normalizando. Entonces, en vez de actuar, en vez de denunciar, en vez de decir, esto está mal, uno dice, bueno, no, yo me tengo que cuidar, yo tengo que ser precavida. Porque es verdad, uno tiene que ser precavido, pero la culpa siempre va a estar del acosador, no del acusado. Y eso es algo que he dicho mucho por los medios, es nunca se le eche la culpa al acosado. La culpa siempre va a ser del acosador. Sani, así es. Y siempre es fundamental que las personas denuncien a estos abusadores. Así se crea en un momento que las autoridades no están haciendo lo suficiente. Hay que denunciar a estas personas sin ningún reparo. Ani, ¿cómo ha sido tu proceso de recuperación? ¿Has logrado volver a salir a la calle con tranquilidad? ¿Estás con permanente zozobra? ¿O cómo has logrado un poco irte separando de ese momento tan difícil en tu vida? Bueno, realmente últimamente, la última semana ha sido súper abrumadora. Ya sí me siento un poco más tranquila, pero ha sido bastante abrumador. Bueno, justamente en la mañana recibí llamadas de teléfonos desconocidos, lo que me hace como estar alerta de nuevo. Pero sí siento esta vez con un poco más de tranquilidad, aunque estoy muy abrumada por todo lo que ha pasado, porque yo nunca imaginé que me iba a tocar hacer esto. O sea, dar la cara, hablar con medios, no. Nunca lo pensé.
Y me quedo, Ani, con esa frase que es clave que la gente entienda que la culpa nunca es de la persona que es acosada porque se mueve en redes, porque es popular, porque evidencia unos niveles de vida interesantes, sus actividades, su felicidad. Nunca, nunca, nunca. Siempre es del que acosa, y las autoridades tienen que ponerle freno a este tipo de personajes que vemos que están proliferando en diferentes partes del mundo y además pues tiene muchas víctimas, como en su caso. Ani de Trindade, comunicadora social venezolana, quien fue víctima de Rebeca García, esta mujer venezolana capturada en España junto con su hermano por acoso y su hermano relacionado con pornografía infantil. Gracias por su valentía y por contarnos su testimonio aquí en la mañana de NTN 24. Un abrazo y toda la solidaridad como mujer, como periodista y por supuesto como ciudadana. Gracias a ustedes.